La verdad incómoda es que muchas personas no están descansando, simplemente están colapsando en silencio. Se sientan, apagan la computadora, dejan el teléfono a un lado, pero por dentro siguen corriendo, como si detenerse fuera una falta grave contra su futuro. Te has sentido agotado, pero cuando por fin intentas parar, aparece una voz dura en tu mente. Te dice que deberías estar haciendo más, avanzando más, produciendo más. Y entonces el descanso deja de sentirse como recuperación y empieza a sentirse como culpa. Ese es uno de los dolores más silenciosos de esta época. Tener el cuerpo pidiendo paz y la mente exigiendo rendimiento. Quieres dormir, respirar, desconectarte, pero sientes que cada minuto de pausa te aleja de la persona que prometiste convertirte. Y aquí está el problema. Cuando descansas con culpa, no descansas de verdad. Solo cambias de escenario para seguir castigándote mentalmente. Tu cuerpo está quieto, pero tu mente sigue trabajando, comparando, acusando, recordándote todo lo que todavía no has hecho. Tal vez nadie lo ve, pero tú sí lo sientes. Sientes esa presión en el pecho, esa irritación sin causa, esa falta de energía para cosas que antes disfrutabas. Y aún así, cuando intentas detenerte, una parte de ti piensa que descansar es rendirse. Pero descansar no es rendirse. Descansar es recuperar el control antes de perderte por completo. Es aprender a escuchar las señales que tu vida lleva tiempo enviándote, antes de que el cansancio se convierta en indiferencia, y la indiferencia en una vida que ya no reconoces. En los próximos minutos vas a descubrir por qué te sientes culpable cuando descansas, qué costo invisible estás pagando por vivir en modo supervivencia, y cómo empezar a reconstruir una relación sana con tu energía. Porque quizá el verdadero problema no es que descanses demasiado. El verdadero problema no es que estés cansado un día. El verdadero problema es que te acostumbraste a vivir cansado como si fuera normal. Te levantas sin haber descansado, haces lo necesario para cumplir, sonríes cuando toca sonreír, pero por dentro sabes que cada jornada empieza con menos fuerza que la anterior. La culpa aparece porque aprendiste a medir tu valor por lo que haces, no por lo que eres. Si produces, te sientes útil. Si avanzas, te sientes digno. Si respondes rápido, cumples expectativas. Pero cuando paras, aunque sea por unas horas, sientes que tu identidad queda suspendida, como si ya no supieras quién eres sin estar ocupado. Y esa es una trampa peligrosa, porque una persona puede estar muy ocupada y aún así estar huyendo de sí misma. Puede llenar su agenda para no escuchar su agotamiento, puede convertir cada minuto en tarea, cada silencio en ansiedad, cada descanso en una deuda emocional que luego intenta pagar trabajando el doble. Quizá te pasó alguna vez, te prometiste descansar el domingo, pero al sentarte sentiste incomodidad. Miraste el teléfono, pensaste en pendientes, recordaste mensajes sin responder, proyectos atrasados, metas incompletas. Y en lugar de recuperar energía, terminaste negociando contigo mismo como si la paz necesitara permiso. La sociedad moderna te enseñó a sentir orgullo por estar saturado. Si dices que estás ocupado, pareces importante. Si dices que no tienes tiempo, pareces comprometido. Si dices que estás agotado, muchos lo interpretan como señal de esfuerzo. Pero casi nadie pregunta qué parte de ti se está apagando para sostener esa imagen. Por eso tantas personas confunden cansancio con carácter. Creen que soportar más es siempre una virtud, que ignorar el cuerpo demuestra fortaleza, que sacrificar la calma es el precio inevitable de una vida ambiciosa. Pero una ambición que destruye tu salud no es grandeza. Es una forma lenta de abandono personal. El problema se vuelve más profundo cuando comparas tu descanso con la productividad ajena. Ves a otros entrenando, emprendiendo, estudiando, publicando logros, viajando, creciendo y piensas que tú deberías estar haciendo más. No ves sus pausas, sus crisis, sus vacíos. Solo ves el escaparate y castigas tu vida real contra una vitrina editada. Entonces empiezas a vivir con una presión invisible. No basta con trabajar, también debes mejorar, aprender, ganar más, verte mejor, responder mensajes, mantener relaciones, cuidar tu cuerpo, planear tu futuro y parecer estable mientras todo eso ocurre. Y cuando finalmente te detienes, no sientes descanso, sientes que estás desobedeciendo al mundo. Hay una parte de ti que sabe que necesita parar, pero otra parte teme que si paras, todo se caiga. Temes perder ritmo, oportunidades, reconocimiento, dinero, disciplina. Temes que un momento de descanso se convierta en debilidad permanente. Así que sigues adelante no porque tengas energía, sino porque tienes miedo. Ese miedo suele disfrazarse de responsabilidad. Te dices que no puedes descansar porque hay cuentas que pagar, personas que dependen de ti, metas que alcanzar, problemas que resolver. Y muchas veces es cierto,
Pero también es cierto que una vida sostenida solo por obligación termina convirtiendo incluso tus sueños en una carga. La culpa por descansar nace cuando tu mente no distingue entre pausa y abandono. Para ti detenerte una tarde se siente como perder el control de toda tu vida. Pero descansar no significa abandonar tus metas, significa proteger el instrumento con el que las vas a construir, tu cuerpo, tu mente, tu paciencia, tu claridad. Cuando ignoras esas señales, el agotamiento empieza a hablar más fuerte. Primero te roba entusiasmo, después te roba concentración, luego te vuelve irritable con quienes amas, indiferente ante lo que antes te inspiraba, impaciente contigo mismo. Y un día descubres que no perdiste tu sueño, perdiste la energía para sentirlo vivo. La parte más triste es que muchas personas no se dan cuenta de su agotamiento hasta que empiezan a volverse frías. Ya no celebran, solo cumplen. Ya no sueñan, solo administran pendientes. Ya no descansan, solo se desconectan por agotamiento. Y cuando alguien les pregunta cómo están, responden bien, porque no tienen palabras para explicar el vacío. Tal vez has sentido eso. No es tristeza absoluta, pero tampoco es alegría. No es fracaso, pero tampoco avance real. Es una especie de cansancio gris, donde haces lo que debes hacer, pero una parte de ti observa desde lejos, preguntándose cuándo la vida se volvió una lista interminable de obligaciones sin respiración. Y lo más peligroso es que puedes acostumbrarte. Puedes llegar a pensar que así es la adultez, que así es perseguir metas, que así es ser fuerte. Puedes normalizar dormir mal, comer rápido, vivir tenso, descansar con culpa y despertar sin ilusión. Pero lo normal no siempre es sano. A veces solo es sufrimiento repetido por demasiadas personas. El problema real no es la falta de tiempo. Muchas veces es la falta de permiso interno. Puedes tener una hora libre y aún así no saber usarla para sanar, porque tu mente está entrenada para buscar algo pendiente. El descanso se vuelve incómodo porque el silencio te obliga a escuchar todo lo que venías posponiendo. Por eso este tema importa tanto. Porque no se trata solo de dormir más o tomar vacaciones. Se trata de recuperar una relación honesta contigo mismo. Se trata de dejar de tratar tu energía como si fuera infinita y empezar a entender que una persona agotada no toma buenas decisiones, no ama con presencia y no construye con claridad. Antes de aprender a descansar sin culpa, necesitas reconocer cómo llegaste a creer que descansar era peligroso. Porque nadie nace sintiéndose culpable por respirar. Esa culpa se aprende, se refuerza y se hereda. Y para romperla, primero tienes que ver la historia completa de alguien que confundió sacrificio con vida. Hubo un hombre que durante años creyó que descansar era un lujo para personas menos comprometidas. Se levantaba antes que todos, revisaba mensajes antes de tocar el suelo con los pies, y terminaba cada noche convencido de que si no estaba exhausto, entonces no había hecho suficiente. No era una mala persona, al contrario, era responsable, trabajador, atento con su familia y admirado por quienes lo rodeaban. La gente decía que era disciplinado, que siempre resolvía, que nunca se quejaba, pero nadie veía que esa admiración se había convertido en una jaula invisible. Cada vez que alguien le decía deberías descansar, él sonreía como si entendiera, pero por dentro rechazaba la idea. Pensaba que descansar era perder ventaja, bajar la guardia, permitir que otros avanzaran mientras él se quedaba atrás. Su mente había confundido pausa con peligro. Al principio, su agotamiento parecía manejable. Un café más, una noche corta, una comida rápida, una promesa de que pronto bajaría el ritmo. Se repetía que era solo una etapa, que después tendría tiempo para respirar, pero esa etapa se convirtió en costumbre, y la costumbre en identidad. Su orgullo venía de ser necesario. Si alguien tenía un problema, él respondía. Si surgía una urgencia, él aparecía. Si había una tarea difícil, él la asumía. Poco a poco empezó a sentir que su valor dependía de estar disponible, incluso cuando su cuerpo pedía distancia. Los fines de semana no eran descanso, eran recuperación mínima para volver a exigirse el lunes. Se sentaba en el sofá, pero no estaba presente. Miraba una película, pero pensaba en pendientes. Compartía la mesa con su familia, pero una parte de él seguía trabajando en silencio. Un día, su hija pequeña le preguntó por qué siempre parecía cansado. No lo dijo con reproche, sino con inocencia. Él intentó responder algo ligero, una frase rápida para evitar la incomodidad. Pero esa pregunta le atravesó más profundo que cualquier crítica que hubiera recibido. Esa noche se miró al espejo y vio algo que llevaba años ignorando. No vio a un hombre fuerte, vio a alguien ausente, tenso, envejecido por dentro. Vio ojos que seguían abiertos pero ya no brillaban. Y por primera vez se preguntó si estaba construyendo una vida o solo sobreviviendo a ella. Sin embargo, al día siguiente volvió al mismo ritmo. Porque entender algo no siempre significa cambiarlo.
A veces una persona reconoce su prisión, pero sigue entrando en ella por costumbre. Él sabía que estaba agotado, pero no sabía quién sería si dejaba de empujar todo el tiempo. La culpa era más fuerte que su cansancio. Cuando intentaba dormir un poco más, pensaba en dinero. Cuando intentaba apagar el teléfono, pensaba en oportunidades. Cuando intentaba decir que no, imaginaba decepcionar a alguien. Así que seguía diciendo sí, incluso cuando todo dentro de él gritaba basta. Con el tiempo, el cuerpo empezó a enviar señales más claras. Dolores de cabeza frecuentes, tensión en el cuello, insomnio, irritación, falta de concentración, pero él no las interpretaba como advertencias, las veía como obstáculos que debía vencer para seguir cumpliendo. Esa es una de las tragedias del agotamiento moderno. Cuando el cuerpo pide ayuda, muchas personas lo tratan como enemigo. En vez de escuchar, se exigen más. En vez de pausar, se culpan. En vez de preguntar qué necesitan, se preguntan por qué no son más fuertes. Un lunes por la mañana, sentado frente a su computadora, se quedó mirando la pantalla sin poder empezar. Tenía tareas pendientes, mensajes esperando, decisiones urgentes, pero algo dentro de él estaba vacío. No era pereza, era una especie de apagón interno que ninguna fuerza de voluntad podía encender. Intentó reaccionar como siempre. Abrió otra pestaña, tomó café, escribió una lista, respiró hondo, se prometió concentrarse, pero las palabras se mezclaban, las ideas no salían, y una tristeza extraña empezó a subirle desde el pecho. No estaba fallando por falta de disciplina, estaba fallando por falta de vida. Ese día hizo algo que nunca hacía, cerró la computadora antes de terminar, caminó sin dirección durante varios minutos, sintiéndose culpable por cada paso. Miraba a la gente moverse alrededor, todos apurados, todos ocupados, y se preguntaba cuántos estarían tan cansados como él, fingiendo normalidad. En un banco del parque, se sentó sin mirar el teléfono. Al principio el silencio fue insoportable. Su mente empezó a atacarlo con pendientes, errores, deudas, metas, comparación. Esa pregunta no le dio una respuesta inmediata, pero abrió una grieta. Por primera vez entendió que su agotamiento no era prueba de compromiso, sino evidencia de desorden. Había puesto su energía al servicio de todo, menos de su propia vida. Había confundido sacrificarse con avanzar. Recordó momentos que había perdido por estar mentalmente ausente. Conversaciones en las que solo asentía, comidas que no saboreó, descansos que arruinó con culpa, abrazos que recibió sin sentirlos por completo. Comprendió que el cansancio no solo le quitaba productividad, le quitaba presencia, y esa fue la parte que más le dolió. Porque una cosa es perder eficiencia, y otra muy distinta es perder la capacidad de estar vivo en tu propia vida. El agotamiento le había robado algo más valioso que tiempo. Le había robado sensibilidad, paciencia, alegría y conexión. Durante años pensó que descansar lo haría más débil, pero sentado allí, comprendió que no descansar ya lo había debilitado, lo había vuelto reactivo, impaciente, desconectado, dependiente de la urgencia para sentirse importante. Su fortaleza no estaba creciendo, se estaba consumiendo. Esa tarde no cambió toda su vida, no renunció a todo, no abandonó responsabilidades, no se convirtió de pronto en una persona perfectamente equilibrada, pero hizo algo pequeño y poderoso. Reconoció que su energía también merecía respeto, y ese reconocimiento fue el primer acto de recuperación. Al llegar a casa, no explicó demasiado. Solo dejó el teléfono lejos durante la cena y escuchó de verdad. Al principio se sintió incómodo, casi inútil, como si le faltara una tarea para justificar su presencia. Pero poco a poco notó algo que había olvidado. Estar presente también construye. Los días siguientes fueron difíciles. La culpa no desapareció solo porque él entendió la verdad. Cada descanso todavía venía acompañado de una voz interna diciendo que debía hacer más, pero ahora ya no obedecía automáticamente. Empezó a observar esa voz, a cuestionarla, a preguntarse de dónde venía. Descubrió que muchas de sus exigencias no eran metas propias, sino miedos disfrazados. Miedo a no valer suficiente, miedo a perder aprobación, miedo a quedarse atrás, miedo a no ser necesario. Y al ver eso empezó a entender que descansar sin culpa no era flojera, era valentía emocional. La historia de este hombre importa porque podría ser la tuya, la mía o la de millones de personas que siguen funcionando mientras se apagan. Y la lección es clara, no puedes construir una vida extraordinaria usando una mente agotada como herramienta principal. Ahora viene lo importante, ¿cómo cambiarlo? Lo primero que debes entender es esto. Descansar no es lo opuesto a avanzar. Descansar es una parte del avance. La mente que no se recupera empieza a decidir desde el miedo, desde la prisa, desde la irritación, y cuando decides desde el agotamiento,
Incluso tus buenas intenciones terminan creando más caos. Muchas personas creen que necesitan más disciplina, cuando en realidad necesitan más recuperación. La disciplina no funciona igual en una mente saturada. Puedes tener metas claras, una agenda organizada y una enorme voluntad. Pero si tu energía está destruida, cada paso se vuelve una batalla innecesaria. El descanso verdadero empieza cuando dejas de verlo como premio y empiezas a verlo como mantenimiento. Un automóvil no espera a destruir el motor para recibir cuidado. Un cuerpo tampoco debería esperar al colapso para recibir atención. Pero muchas personas solo se permiten parar cuando ya no pueden seguir. La culpa aparece porque tu mente asocia movimiento con seguridad. Mientras haces algo, sientes que controlas tu vida. Mientras respondes, produces, limpias, estudias o trabajas, sientes que estás evitando el fracaso. Pero a veces ese movimiento constante no es progreso, es ansiedad con buena reputación. Por eso necesitas aprender a distinguir entre productividad real y actividad nerviosa. La productividad real te acerca a una vida mejor. La actividad nerviosa solo te mantiene ocupado para que no sientas culpa. Una construye dirección, la otra llena espacios vacíos con tareas que no siempre importan. Pregúntate con honestidad, ¿estás trabajando porque eso te acerca a tu meta o porque te da miedo sentir que no haces suficiente? Esta pregunta puede incomodar, pero también libera, porque cuando identificas la diferencia, empiezas a recuperar una parte esencial de tu vida. El derecho a decidir dónde va tu energía. Una regla sencilla puede cambiarlo todo. No uses tu agotamiento como prueba de valor. Estar destruido al final del día no significa necesariamente que viviste bien. A veces significa que entregaste tu energía sin estrategia, sin límites y sin respeto por lo que tu cuerpo estaba intentando decirte. El descanso sano no es escapar de tu vida, sino volver a ella con más claridad. Escapar es anestesiarte durante horas y despertar igual de vacío. Descansar es elegir una pausa que te devuelve presencia, perspectiva y calma. La diferencia no está solo en lo que haces, sino en cómo queda tu mente después. Por eso no todo descanso descansa. Puedes pasar una tarde entera mirando una pantalla y levantarte más cansado que antes. Puedes dormir muchas horas y despertar con culpa. Puedes tener tiempo libre y seguir mentalmente atrapado. El descanso verdadero necesita intención, no solo ausencia de trabajo. Empieza por hacer una auditoría honesta de tu energía. Observa qué actividades te recuperan y cuáles solo te distraen. Hay conversaciones que te dejan más liviano y otras que te drenan. Hay espacios que te ordenan por dentro y otros que te llenan de ruido. No puedes proteger lo que no estás dispuesto a observar. También necesitas revisar qué personas se benefician de que nunca pongas límites. A veces la culpa no nace solo dentro de ti, también viene de entornos que se acostumbraron a tu disponibilidad permanente. Cuando alguien siempre resuelve, otros pueden olvidar que esa persona también se cansa, también siente y también necesita respirar. Aprender a descansar sin culpa exige aprender a decir no sin escribir una explicación de 3 páginas. Un no dicho con respeto no te convierte en egoísta, te convierte en alguien que entiende que cada sí tiene un costo. Y si dices sí a todo, tarde o temprano terminas diciéndote no a ti mismo. No puedes construir una vida estable con límites débiles. Si todo entra en tu agenda, nada importante recibe profundidad. Si cualquier notificación puede robar tu atención, cualquier persona puede dirigir tu día. La paz no aparece por accidente, se protege con decisiones pequeñas que otros quizá no entiendan al principio. Una de esas decisiones es crear pausas antes de necesitarlas. No esperes a estar roto para descansar. Programa recuperación como programas trabajo, estudio o compromisos. Al principio puede sentirse extraño, pero con el tiempo tu mente aprende algo poderoso. No tienes que llegar al límite para merecer cuidado. El descanso preventivo es más inteligente que el descanso de emergencia. Cuando solo paras por colapso, tu cuerpo no está descansando, está intentando sobrevivir. Pero cuando eliges pausar a tiempo, recuperas control. La pausa deja de ser accidente y se convierte en una herramienta consciente de rendimiento y bienestar. También debes cambiar la pregunta. En vez de decir, ¿me merezco descansar?, pregúntate, ¿qué tipo de persona estoy creando si nunca descanso? Esta pregunta revela el costo oculto, porque no descansar no solo afecta tu agenda, afecta tu carácter, tu paciencia, tu salud y tu forma de amar. Una mente agotada exagera problemas pequeños, convierte mensajes simples en amenazas, retrasos normales en fracasos, errores humanos en pruebas de inutilidad. Muchas veces no estás viendo la realidad como es, la estás viendo a través de un sistema nervioso cansado que necesita recuperación, no más presión. Por eso descansar también es una forma de humildad. Es admitir que no eres una máquina, que no puedes controlarlo todo,
que tu energía tiene límites. Y esa humildad no te hace menos ambicioso, al contrario, te vuelve más sabio, porque aprendes a construir sin destruir al constructor. El cuerpo siempre cobra las deudas que la mente intenta ignorar. Puedes posponer sueño, comida, movimiento, silencio y conexión, pero no puedes borrar sus consecuencias. Tarde o temprano, lo que no atiendes aparece como cansancio, ansiedad, enojo, desconexión o una falta de ilusión que parece no tener nombre. Una práctica poderosa es separar descanso de recompensa. No descanses solo cuando termines todo, porque nunca todo estará terminado. Siempre habrá otro mensaje, otra meta, otra tarea, otra mejora posible. Si esperas a que la vida esté completamente en orden para permitirte respirar, vivirás sin respirar. Descansar en medio del camino no significa que perdiste compromiso. Significa que entiendes la distancia. Nadie corre una maratón como si fuera una carrera de 100 metros. Pero muchas personas intentan vivir décadas con la energía de una urgencia permanente y luego se sorprenden cuando el alma se queda sin aire. También necesitas crear rituales de cierre. El día no debería terminar simplemente cuando tu cuerpo ya no aguanta. Cerrar el día significa decirle a tu mente, por hoy es suficiente, no porque todo esté resuelto, sino porque tú también importas dentro de la ecuación. Mañana continuarás con más claridad. Ese ritual puede ser sencillo: escribir 3 pendientes para mañana, apagar pantallas, ordenar tu espacio, respirar unos minutos, caminar sin prisa. No tiene que ser perfecto, tiene que ser repetible. La mente cansada necesita señales concretas para entender que ya no está en modo batalla. Otra enseñanza importante es que descansar no debe convertirse en otra tarea donde te juzgas. No transformes la recuperación en una competencia. No necesitas descansar de manera perfecta, elegante o productiva. A veces descansar es dormir, a veces es llorar, a veces es estar en silencio sin convertirlo en contenido ni mejora personal. El descanso también requiere presencia. Si te acuestas pero sigues revisando todo lo que falta, tu cuerpo está en la cama, pero tu mente sigue en la oficina. Necesitas practicar soltar, no resolver todo mentalmente, no ensayar problemas futuros, no castigarte por haber llegado cansado, solo volver al momento. La culpa no desaparecerá de inmediato, porque fue entrenada durante años, pero puedes responderle de otra manera. Cuando aparezca y te diga que estás perdiendo tiempo, contéstale con firmeza: estoy recuperando la energía que necesito para vivir mejor. No estoy abandonando mi futuro, estoy protegiendo mi capacidad de construirlo. Hay personas que temen descansar porque creen que perderán ventaja. Pero la verdadera ventaja no pertenece al que nunca se detiene, sino al que sabe renovarse. El cansancio acumulado reduce creatividad, atención, memoria y paciencia. Una pausa inteligente puede darte más avance que 10 horas de esfuerzo desordenado. Aprende a medir tu progreso también por la calidad de tu energía. No solo preguntes cuánto hiciste hoy, pregunta cómo quedaste después de hacerlo. Si cada avance te deja más roto, quizá necesitas revisar el método. Porque el éxito que exige que te abandones por completo termina pareciéndose demasiado a una prisión. Esto no significa vivir sin esfuerzo. Nadie construye algo valioso evitando toda incomodidad. Pero hay una diferencia enorme entre esfuerzo con propósito y desgaste sin dirección. El esfuerzo con propósito te fortalece aunque canse. El desgaste sin dirección te vacía aunque parezca importante desde fuera. Por eso debes proteger tus horas más valiosas. No entregues tu mejor energía a distracciones, urgencias ajenas o comparaciones inútiles. Usa tus momentos de mayor claridad para lo esencial y deja espacio real para recuperar. Una vida bien dirigida no se basa en hacer más, sino en cuidar lo que más importa. También necesitas reconciliarte con la lentitud. No todo lo valioso crece bajo presión constante. Una mente necesita espacio para conectar ideas. Un corazón necesita silencio para entender lo que siente. Una vida necesita pausas para corregir dirección. La velocidad sin conciencia puede llevarte muy lejos, pero al lugar equivocado. Cuando descanses, no lo hagas pidiendo perdón internamente. Hazlo como alguien que asume responsabilidad por su futuro. Porque descansar bien no es falta de ambición, es administración inteligente de tu recurso más importante. Tu energía no es infinita, y tratarla como si lo fuera es una forma de irresponsabilidad. Un ejercicio útil es preguntarte cada noche: ¿qué necesito recuperar antes de exigir más? Tal vez necesitas sueño, conversación, orden, silencio, movimiento o simplemente una pausa sin culpa.
Esta pregunta cambia el enfoque. Dejas de tratarte como enemigo y empiezas a liderarte como alguien digno de cuidado. El liderazgo personal no consiste en gritarte más fuerte. Consiste en conocerte lo suficiente para saber cuándo avanzar, cuándo ajustar y cuándo detenerte. La persona madura no es la que ignora todas sus señales, sino la que aprende a responder antes de romperse. Esa respuesta es una forma profunda de respeto. Y aquí está la enseñanza central. No descansar te puede dar la ilusión de control por un tiempo, pero te quita poder a largo plazo. Te vuelve reactivo, frágil, impaciente y desconectado. Descansar con conciencia te devuelve dirección. Te permite elegir desde la calma, no desde la desesperación. Cuando entiendas esto, empezarás a ver el descanso de otra manera. Ya no como una pausa culpable entre obligaciones, sino como una base silenciosa para vivir con más fuerza. Y en la siguiente parte veremos cómo esa comprensión se convierte en transformación real, cuando una persona deja de castigarse por parar y empieza a recuperar su vida. La transformación comienza el día en que dejas de pedirle permiso al agotamiento para cuidarte. Ya no esperas a estar al borde para reconocer que necesitas aire. Empiezas a escuchar antes de romperte, a pausar antes de endurecerte, a entender que tu energía no es un lujo. Es la base desde la cual construyes todo. Al principio, descansar sin culpa puede sentirse extraño. Te sientas y todavía aparece esa voz que te acusa de perder tiempo. Pero ahora hay una diferencia. Ya no crees todo lo que esa voz dice. La observas como un viejo hábito, no como una verdad. Y ese pequeño espacio entre la culpa y tu respuesta es el comienzo de tu libertad. Empiezas a notar señales que antes ignorabas. Reconoces cuando tu irritación no viene de los demás, sino de tu cansancio. Reconoces cuando tu falta de motivación no es fracaso, sino saturación. Reconoces cuando necesitas silencio, no más consejos, sueño, no más presión, presencia, no más exigencia disfrazada de ambición. Y cuando aprendes a reconocer esas señales, recuperas poder, porque una persona que se conoce no necesita llegar al colapso para cambiar de dirección. Puede detenerse con inteligencia, reorganizarse con calma y volver con más claridad. Esa es una fuerza diferente, menos ruidosa, pero mucho más profunda. Poco a poco el descanso deja de ser un lugar de vergüenza y se convierte en un acto de respeto. Ya no lo ves como una interrupción de tu vida, sino como una forma de protegerla. Entiendes que una mente descansada ve opciones donde una mente agotada solo ve amenazas, urgencias y problemas imposibles. También cambia tu forma de trabajar. Dejas de medir tu valor por la cantidad de horas que sufres y empiezas a medirlo por la calidad de tu enfoque. Trabajas con más intención, eliges mejor tus batallas, reduces lo innecesario. Ya no necesitas demostrarle al mundo que estás ocupado, necesitas demostrarte a ti mismo que estás despierto. Entonces aparece una calma nueva, no una calma perfecta, sin problemas, sin responsabilidades ni presión. Es una calma más madura, la de saber que puedes avanzar sin traicionarte. Puedes tener metas grandes y aún así cuidar tu salud. Puedes ser ambicioso sin convertirte en enemigo de tu propio cuerpo. La transformación también toca tus relaciones. Cuando ya no vives agotado, escuchas mejor, respondes con más paciencia, estás menos a la defensiva. La gente que amas deja de recibir solo las sobras de tu energía, y empiezas a entender que estar presente para otros exige primero no abandonarte a ti mismo. Quizá uno de los cambios más poderosos ocurre en tu identidad. Antes te sentías valioso solo cuando estabas haciendo algo útil. Ahora empiezas a comprender que tu valor no desaparece cuando descansas. Sigues siendo digno cuando paras, cuando respiras, cuando no produces, cuando simplemente necesitas recuperarte. Eso no te vuelve flojo, te vuelve más consciente, porque la flojera evita responsabilidades, pero el descanso consciente te prepara para asumirlas mejor. La flojera huye de la vida, el descanso te devuelve a ella. La flojera adormece el carácter, el descanso bien elegido lo fortalece desde la raíz. Un día, descubres que puedes cerrar la computadora sin sentir que el mundo se derrumba. Puedes dejar un mensaje para mañana sin castigarte toda la noche. Puedes sentarte a comer sin revisar pendientes. Puede parecer pequeño desde fuera, pero para alguien que vivió años en tensión, eso es una victoria enorme. Y esa victoria cambia la manera en que empiezas cada día. Ya no despiertas solo para apagar incendios. Despiertas con una sensación diferente, la de tener una relación más honesta con tu vida. Todavía hay trabajo, problemas y metas pendientes, pero ahora no entras al día como un soldado herido, entras como alguien que aprendió a cuidarse. A partir de ahí, tu energía empieza a regresar en capas. Primero vuelve un poco de claridad, después vuelve algo de paciencia,
Luego aparece una chispa de entusiasmo que creías perdida. No ocurre de golpe, porque lo que se desgastó durante años no se reconstruye en una tarde. Pero cada pausa consciente se convierte en una reparación silenciosa. También empiezas a soltar la necesidad de explicarte demasiado. Ya no necesitas justificar cada descanso como si estuvieras en juicio. Puedes decir: hoy necesito parar, con serenidad. Puedes proteger una hora de silencio sin sentirte culpable. Puedes entender que los límites no alejan a las personas correctas, ordenan la manera en que te relacionas con ellas. En ese proceso, descubres algo esencial. No todo lo urgente merece tu alma. Hay demandas que pueden esperar, conversaciones que pueden tener otro momento, problemas que no necesitan tu energía completa. Cuando dejas de responder a todo con la misma intensidad, recuperas la capacidad de elegir qué merece realmente tu vida. La persona que descansa sin culpa no abandona sus sueños, los cuida mejor, porque entiende que un sueño no se construye solo con presión, sino con constancia, lucidez y resistencia emocional. Y la resistencia verdadera no nace de ignorar el cansancio, nace de saber recuperarte para seguir caminando. Con el tiempo, tu descanso se vuelve parte de tu disciplina. Ya no es el enemigo de tu progreso, sino una de sus condiciones. Así como entrenas tu mente para enfocarse, también la entrenas para soltar. Así como aprendes a actuar cuando toca actuar, aprendes a detenerte cuando seguir sería destruirte, y entonces ocurre algo profundo: dejas de vivir reaccionando. Ya no eres una persona arrastrada por pendientes, notificaciones, culpas y expectativas. Empiezas a dirigir tu día con más conciencia. No siempre sale perfecto, pero ya no entregas tu paz tan fácilmente. Has aprendido que proteger tu energía también es proteger tu destino. Esta es la transformación real. Pasar de creer que descansar te retrasa, a entender que descansar te devuelve. Te devuelve claridad, paciencia, presencia, creatividad y fuerza. Te devuelve partes de ti que habías confundido con debilidad, cuando en realidad solo estaban sepultadas bajo demasiado ruido. Y cuando vuelves a ti, empiezas a vivir distinto. Ya no necesitas quemarte para sentir que mereces avanzar. Ya no necesitas agotarte para demostrar compromiso. Puedes trabajar con intensidad y descansar con dignidad. Puedes construir una vida grande sin sacrificar por completo a la persona que debe vivirla. Ahora quiero que recuerdes esto: tu vida no mejora cuando te castigas hasta quedar vacío. Mejora cuando aprendes a dirigir tu energía con respeto. La culpa puede hacerte correr por un tiempo, pero no puede darte paz, claridad ni propósito. Nadie construye una vida fuerte odiando sus propias necesidades. Si hoy estás agotado, no significa que seas débil. Tal vez significa que has sido fuerte demasiado tiempo sin recibir cuidado. Tal vez has sostenido más de lo que admites. Tal vez has respondido, cumplido y resistido mientras una parte de ti esperaba en silencio que por fin la escucharas. No necesitas esperar a romperte para cambiar. No necesitas una crisis, una enfermedad, una pérdida o un colapso para darte permiso de respirar. Puedes empezar hoy con algo pequeño: cerrar el día a una hora razonable, apagar una pantalla, decir no, dormir mejor, caminar en silencio, dejar de tratar tu cansancio como una vergüenza. La vida no te pide que abandones tus metas, te pide que no te abandones a ti mientras las persigues. Porque una meta que exige destruir tu salud, tu alegría y tu presencia merece ser revisada. El éxito verdadero no debería costarte la capacidad de sentir, amar, descansar y reconocerte en el espejo. Quizá durante años creíste que debías ganarte el descanso. Pero escucha bien, no tienes que justificar tu humanidad. No tienes que demostrar agotamiento extremo para merecer una pausa. No eres una máquina de producir resultados. Eres una persona con límites, emociones, energía, historia y un futuro que necesita que llegues entero. A partir de hoy, cuando aparezca la culpa por descansar, no la obedezcas de inmediato. Obsérvala, pregúntale qué miedo está escondiendo. Tal vez miedo a decepcionar, miedo a fracasar, miedo a quedarte atrás. Luego respóndele con calma: descansar no me aleja de mi vida, me devuelve la fuerza para vivirla mejor. Haz del descanso una decisión adulta, no una disculpa. Descansa como alguien que entiende el valor de su mente. Descansa como alguien que no quiere vivir reaccionando desde el cansancio. Descansa como alguien que sabe que la paciencia, la creatividad y la claridad no nacen del castigo, sino de una energía bien cuidada. Y cuando vuelvas al trabajo, vuelve con intención. No vuelvas para probar que vales. Vuelve para construir lo que importa. Vuelve más claro, más presente, más dueño de tus decisiones. Porque cuando descansas sin culpa, tu acción cambia. Ya no actúas desde desesperación. Actúas desde dirección. Hay una versión de ti que no necesita vivir agotada para sentirse útil.
Una versión que trabaja con fuerza, pero también se protege. Una versión que entiende que decir basta a tiempo no es fracasar, sino evitar perderse. Esa versión no aparece cuando sigues corriendo sin pensar, aparece cuando empiezas a escucharte. Tal vez hoy no puedas cambiar toda tu vida, pero puedes cambiar la forma en que te hablas cuando estás cansado. Puedes dejar de insultarte por necesitar pausa. Puedes dejar de llamar flojera a lo que quizá es agotamiento acumulado. Puedes empezar a tratarte como tratarías a alguien que amas y que está al límite. Ese cambio parece pequeño, pero transforma tu destino. Porque una persona que se respeta toma mejores decisiones. Una persona que se escucha evita daños innecesarios. Una persona que descansa con conciencia vuelve a la vida con más fuerza. Y esa fuerza, sostenida día tras día, se convierte en una nueva identidad. Así que esta noche, antes de exigirte otra cosa, pregúntate con honestidad: ¿qué parte de mí necesita recuperación? No respondas rápido, escucha. Tal vez tu cuerpo necesita sueño, tal vez tu mente necesita silencio, tal vez tu corazón necesita dejar de sentirse culpable por no poder con todo al mismo tiempo. Y si este mensaje llegó a ti en un momento en que estabas cansado de fingir que todo estaba bien, tómalo como una señal. No para rendirte, sino para volver a ti. No para abandonar tus sueños, sino para perseguirlos de una forma que no destruya a la persona que los soñó. Porque al final descansar no es alejarte del éxito, es preparar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para sostenerlo cuando llegue, es elegir no vivir como un incendio permanente, es comprender que tu vida no necesita más castigo para mejorar, necesita más conciencia, más orden y más respeto. Si este mensaje habló directamente a tu situación, quédate con esta idea y repítela cuando la culpa aparezca. Descansar no es fallar, descansar es volver. Y si quieres seguir construyendo una vida con más disciplina, claridad y paz interior, suscríbete, guarda este video y vuelve a escucharlo cuando tu mente necesite permiso para respirar.